los cuales van a llevar información al sistema nervioso central o va a salir información de ella. Ustedes saben perfectamente que son 12 pares craneales, cada uno con sus nombres, que ya ustedes los han revisado: olfatorio, óptico, que son, a ver, el olfatorio va directamente a los hemisferios cerebrales, el óptico que va al tálamo y de ahí al lóbulo occipital, y a partir del tercer par va al mesencéfalo, del tercero al 12. Van al tronco cerebral, con el cual están muy íntimamente relacionados. Entonces, la evaluación básicamente del nervio óptico va a tener que evaluar primero cómo está la agudeza visual. Si la persona ve bien o tiene una amaurosis o tiene algún problema en cuanto a la agudeza visual. Otro aspecto a evaluar en el nervio óptico vienen a ser los campos visuales. Cuando uno mira hacia adelante, estamos mirando ahora, por ejemplo, la pantalla, y lo dividimos en 4 cuadrantes. Vamos a ver cuadrantes superiores y cuadrantes inferiores. Y vamos a ver un hemicampo izquierdo y un hemicampo derecho, ¿no? El lóbulo occipital en el lado derecho controla el hemicampo visual izquierdo y viceversa. El lóbulo occipital del lado izquierdo controla el hemicampo visual del lado derecho. Muy similar a las funciones motoras y sensitivas, que también son cruzadas. Eso es muy importante para ver los lugares de la lesión. Entonces ya tenemos 2 elementos a evaluar cuando evaluamos el nervio óptico: agudeza visual, campos visuales. El otro es el fondo de ojo. El fondo de ojo, porque a través de la pupila podemos visualizar al fondo la papila y podemos ver sus características. Si es una papila de características normales, presenta un edema, presenta hemorragias o presenta un nivel de atrofia de papila. Otro elemento es ver cómo están las pupilas, si están de tamaño normal, si están con midriasis, si están con miosis y si reaccionan normalmente a la luz o no reaccionan, ¿no? Entonces, estos 4 elementos son importantes a tomar en cuenta cuando evaluamos el nervio óptico. En relación a los campos visuales, una forma de evaluarlo está como este gráfico del lado derecho, es evaluarlos por confrontación. Habíamos dicho, si vemos como una pantalla y lo dividimos en 4, al lado izquierdo tenemos, ese es el hemicampo visual izquierdo, y al lado derecho el hemicampo visual derecho. Por lo tanto, esta corteza occipital, que ven de color rojo, va a controlar estos campos de la retina, el campo temporal del lado izquierdo y el campo nasal del lado derecho, porque van a ver en ese sentido al campo visual del lado derecho. Y el lado izquierdo hace lo contrario, ¿no? De tal manera de que de esa forma la corteza visual controla un hemicampo visual o el otro. Es decir, si yo no veo este campo visual derecho, yo no lo veo, es que hay una lesión en el lóbulo occipital izquierdo, ¿no? Entonces, si hay una lesión acá, voy a tener obviamente una hemianopsia del lado derecho. ¿Cómo se vería? Acá tenemos las imágenes. Si hay una lesión en F, acá, en el lóbulo occipital, no voy a ver el campo visual del ojo izquierdo ni del ojo derecho, que me controlan ese campo visual derecho. Si tengo en el otro lado, igual va a ser del lado contralateral. Y acá están con letras. Si yo tengo una lesión acá a nivel de las radiaciones ópticas, como es difícil que haya una lesión global, voy a tener una cuadrantopsia, pero una cuadrantopsia homónima. Homónima significa que es la lesión en el otro lado contralateral, ¿no? En este caso también es una hemianopsia homónima. Cuando la lesión es detrás del quiasma óptico, acá en el tracto óptico, detrás del quiasma, igual, si es en un lado, voy a tener una hemianopsia, pero en este caso va a ser heterónima, va a ser distinto a la lesión en F, ¿no? Es decir, va a ser bitemporal, ¿no? Como en este caso, se van a afectar
los campos visuales temporales. Y así, si tenemos una lesión, por ejemplo, a nivel del quiasma, ¿no? Voy a tener una hemianopsia bitemporal, ¿no? No va a pasar información de un lado y otro lado, porque solamente vamos a ver la parte interna de este lado y la parte con el amarillo que no pasa al otro lado, solamente acá, vamos a ver la parte interna. Por lo tanto, no vemos la parte externa, bitemporal, y así. Y esto es por confrontación, es decir, uno se pone delante del paciente y pone a veces los dedos en los cuadrantes superiores o cuadrantes inferiores para ver si el paciente nos ve cuántos dedos hay o el movimiento de los dedos. Otro examen que nos permite evaluar los campos visuales viene a ser este examen, ya que se hace con un aparato, ¿no? No, disculpe. ¿Podría Hola. poner una presentación para poder verlo un poco más grande? Ahí, ¿no? Sí, gracias. Ya, muy bien. Entonces, esto se hace con un aparato que es un campímetro, que se ve con que hace una campimetría. La campimetría permite detectar, según, digamos, la cantidad de escotomas el número, por ejemplo, pequeño, significa de las zonas más grises, más oscuras, y los números mayores, las zonas donde hay una mejor visibilidad. Acá, a grandes rasgos, esta campimetría nos señala pues que hay un problema en estos campos visuales, ¿no? Superiores, por ejemplo. Bien, entonces, otra de las características, aparte de la campimetría, viene a ser ver con un oftalmoscopio la papila, ver las características, cómo se encuentra, ver los vasos que están en el fondo, cómo está la retina a nivel periférico. Eso nos permite la evaluación mediante un oftalmoscopio. Entonces, acá vemos los distintos tipos. Por ejemplo, el normal se ve como un sol naciente, muy reluciente, pero ya cuando hay infecciones como papilitis o un problema isquémico o un edema de papila o una atrofia, vemos que ese sol prácticamente se ha nublado, por decirlo de algún modo. Los vasos no lo vemos tan definidos, ¿ve? Como que sí se define en un fondo de ojo normal, ¿no? Entonces, el estudio del fondo de ojo nos permite esa delimitación, ¿no? Cuando hay lesiones de tipo vascular, isquémicas, hemorrágicas, en una retinopatía hipertensiva. En grado 2, las arterias se vuelven tortuosas unas sobre de otras. En el grado 3, vemos algunos exudados de color amarillento por ahí, zonas hemorrágicas. Y en el grado 4 vemos las arterias pues ya borradas, venas distendidas y algunos exudados en mayor cantidad, ¿no? Y eso se puede ver pues en las personas que sufren hipertensión severa. La pupila que responda a la luz, primero sin luz para ver cómo con la luz normal en qué tamaño se encuentra, pero sí cómo reacciona a la luz. Debería haber una respuesta miótica. Los respuestos consensuales de acomodación, de convergencia, todos esos reflejos nos van a permitir, sobre todo, evaluar en los pacientes que están en coma, ¿no? Si hay lesiones, por ejemplo, diencefálicas, nos van a dar unas pupilas mióticas. Si hay un compromiso del tercer par, vamos a tener una midriasis arreactiva, porque el tercer par que controla el movimiento, el músculo del iris está afectado. Si es una lesión tectal a nivel del mesencéfalo, hay una midriasis arreactiva. Si es una lesión en la protuberancia, lo vamos a ver puntiforme. Entonces, eso se da sobre todo en lesiones cuando el paciente está en coma. Bien, más o menos los oculomotores los evaluamos en conjunto, el tercer o cuarto
el tercer y cuarto par y el sexto, vamos a ver, digamos, cuál es esa anatomía, ¿no? Vemos que el tercero o cuarto nace en el mesencéfalo. El quinto par va a nacer a nivel de la protuberancia. Van a tener ese recorrido que de alguna manera se estudia en anatomía. Y hay que tener en cuenta ese recorrido igual del sexto par, del séptimo, que son protuberanciales y que van a, digamos, a pasar por por estas estructuras y finalmente van a llegar de alguna manera a las órbitas a través de la fisura orbitaria superior y a través del foramen estilomastoideo en el caso del séptimo par craneal. El octavo par, este es básicamente un repaso neuroanatómico. Igual el octavo par va a llegar al conducto auditivo interno, un nervio coclear y ostrovestibular, el superior y el inferior. El noveno, décimo, 11 y 12avo par, igual sus trayectos, la función motora, sensitiva que tienen cada uno de ellos, y van a llegar el noveno a través del foramen yugular, el décimo por el foramen yugular, el onceavo también, y el 12 por el canal del hipogloso a nivel del agujero magno, ¿no? Y van a llegar por el espacio carotídeo, nasofaringeo, igual estos 4 nervios, el noveno al 12avo par. Entonces, es importante más o menos tener ese recorrido porque de acuerdo a la topografía de la lesión van a presentar una determinada semiología. Otra cosa importante a tomar en cuenta en la evaluación de los pares craneales 3, 4 y 6, que son los oculomotores, es este gráfico que vemos acá, ¿no? Cuando hacemos que la persona mire hacia arriba, ¿no? Hacia arriba y hacia la derecha es el recto superior de un lado y del otro lado. Hacia abajo y hacia afuera es el recto inferior. Cuando mira hacia arriba y hacia adentro es el oblicuo menor, ¿no? Por mnemotecnia, lo que está arriba es menor y lo que está abajo es mayor en todo caso. Cuando mira hacia abajo y hacia la parte interna es el oblicuo mayor, ¿no? O el patético. Ya que el oblicuo menor forma parte del tercer par craneal. A la parte interna es el recto interno y a la parte externa viene a ser el recto externo o el sexto par. Entonces el sexto par nos mueve hacia afuera, ¿no? El sexto par hacia afuera. Y el cuarto par nos mueve hacia adentro, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? El cuarto par, el patético. ¿Hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? Que es el oblicuo mayor. Muy bien. El resto lo mueve, ¿quién? El tercer par, ¿ya? O sea, solamente 2 movimientos. Tiene el sexto, que es hacia afuera, el cuarto hacia abajo y hacia adentro, y el resto de movimientos son propios del tercer par craneal. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que cuando su lesión produce que el ojo se desvíe hacia afuera y hacia abajo, con midriasis, diplopia y tosis. Cuando hay una lesión del tercer par craneal, va a haber una midriasis. ¿Por qué? Porque el tercer par, digamos, controla el elevador del párpado, controla el iris, la pupila, por lo tanto va a haber una pupila midriática y una desviación del ojo hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? Porque el recto externo va a estar predominando. ¿Ya? El cuarto par u oblicuo superior, ¿no? Es muy importante ahí porque el ojo no puede moverse hacia abajo ni afuera, va a presentar una diplopia vertical, por lo que la persona tiende a colocar su cabeza de costado para que se nivelen ambos globos oculares.
Entonces, cuando un paciente llega a la consulta, llega en esa posición así de costado, es muy probable que haya un problema a nivel del oblicuo mayor, ¿no? Una lesión del cuarto par. El recto externo, igual, cuando hay una parálisis del recto externo, la persona no puede llevar su ojo hacia la parte externa, el ojo se va hacia adentro, ¿no? Como ven ustedes ahí, se va hacia adentro el ojo. Y si se va hacia adentro y si mira hacia ese lado, no va a haber diplopia. Pero si mira de frente o mira al otro lado, sí va a haber diplopia, porque un ojo lo va a tener ahí fijo, mientras que el otro no. Se presenta lo que es una diplopia horizontal por lesiones del recto externo. Bien, van a haber otro tipo de oftalmoplegias, más por lesiones a nivel del tronco cerebral, presentándose lo que se llama una parálisis conjugada de la mirada, ¿no? Tanto de manera vertical o de manera horizontal. Cuando se presenta ese tipo de parálisis de la mirada conjugada, es decir, que los dos globos oculares vayan hacia arriba o vayan hacia abajo, entonces hay esa parálisis de no ejecutar el movimiento o disconjugada, solamente uno de ellos se da el movimiento, se deben justamente a lesiones nucleares de los núcleos de los pares craneales, generalmente con parálisis unilateral, sea en el tercero, cuarto o sexto par. Entonces vamos a tener pues parálisis conjugada de la mirada u oftalmoplegia supranuclear también, ¿no? Cuando hay una parálisis conjugada de la mirada, se da por lesiones mesencefálicas, frontales o pontinas. Entonces, vemos que no hay ese movimiento de los globos oculares que dirigen la mirada hacia un lado o hacia el otro. Tenemos que revisar posibles lesiones mesencefálicas, frontales o pontinas. Si hay parálisis conjugada de la mirada vertical, es decir, si hacemos que la persona mire, digamos, no muevas la cabeza, solo mira hacia arriba o hacia abajo, vamos a presentar una parálisis de la verticalidad de la mirada o síndrome de Parinot. Esto se da en un tipo de parkinsonismo, en la parálisis supranuclear progresiva se llama. Entonces, la parálisis conjugada de la mirada por que se da justamente en este tipo de problemas que nos implican también un problema mesencefálico similar a lo que se da en la parálisis supranuclear progresiva. El síndrome de Parinot, ya lo hemos señalado, parálisis desconjugada de la mirada, oftalmoplegia internuclear, síndrome del 1,5 o desconjugada de la mirada vertical, el skew desviation. Son dos tipos de parálisis que se presentan, uno en la mirada vertical, muy similar al síndrome de Parinot. La diferencia está en que uno de ellos va a hacer el movimiento y el otro no va a hacer el movimiento, presentándose este tipo de síndrome, ¿no? Llamado de 1,5. Y el otro movimiento es la parálisis desconjugada, que se da en el tipo de verticalidad de la mirada, ¿no? Es decir, hacia arriba y hacia abajo, como se da en el síndrome de Parinot o parálisis supranuclear progresiva. Entonces, eso pues, vamos a tener pacientes, esto es el del 1,5, en que uno de ellos va a tener va a tener el movimiento, el otro no, en cuanto a los movimientos conjugados horizontales. Y el otro es en relación a la desviación de la mirada, donde uno lo mantiene fijo y el otro sí se realiza el movimiento, el skew desviation. Muy similar al síndrome de Parinot, pero en este caso afecta solo uno de ellos. Bien, entonces, haciendo un resumen rápido, es importante que cada par craneal veamos cuál es su semiología, ¿no? Es muy conocido, pues, cuando afecta este virus del COVID-19,
la hiposmia o anosmia por compromiso del primer par craneal, ¿no? Entonces hemos revisado mucho, o bien la persona no huele nada, o bien hay una hiposmia, una disminución. La hiperosmia más se da como un trastorno de irritación o un trastorno a veces más de tipo de desórdenes mentales. El segundo par vamos a encontrar igual alteración en la disminución de la agudeza visual, alteración en la percepción de colores, defectos en los campos, en la campimetría de uno de los cuadrantes, defectos pupilares, ¿no? De miosis, de midriasis. El tercer par tenemos cuando hay una afectación del tercer par, va a haber diplopia, ¿ya? Entonces, ¿cuándo tenemos diplopia? Cuando hay alteración de los oculomotores, ¿no? Cuando hay midriasis, cuando hay una afectación fundamentalmente del tercer par. En el cuarto par hay dificultad del movimiento hacia abajo del globo ocular, dando una diplopia vertical. Entonces, acá tenemos un resumen del nervio, su nombre, la función que tiene. El primer par sensitivo, el tercer par fundamentalmente la parte motora, el cuarto también la parte motora, ¿no? El quinto par, su función es sensitivo-motora. La sensibilidad, obviamente, en 3 ramas, la ocular, maxilar superior, maxilar inferior, nos da una sensibilidad superficial, y la parte motora tiene que ver con el músculo macetero, ¿no? Que da prácticamente la masticación. Cuando hay problemas en el quinto par, la mandíbula se desvía hacia el lado enfermo y hay una hipoestesia facial del mismo lado, ¿no? Acá tenemos el quinto par. Tiene la rama oftálmica, maxilar y superior e inferior o mandibular, funciones sensitivo-motoras, todo lo que inerva, y sus alteraciones van a dar anestesia, dolor o quemazón en las regiones inervadas, ausencia del reflejo corneal, muy importante, y debilidad en los músculos masticatorios. Una de las enfermedades que vemos con mucha frecuencia viene a ser la neuralgia del trigémino. Es un dolor sumamente severo, ¿ya? Es un dolor de gran intensidad, dando, digamos, a veces rozando simplemente la yema de los dedos por la cara, va a generar un dolor intenso, ¿ya? Ausencia del reflejo corneal también es uno de los signos que nos va a indicar el compromiso del quinto par craneal, y problemas a nivel de los músculos masticatorios. El sexto par, ya lo hemos visto, es el motor ocular externo, que cuando no se mueve y se queda a un solo lado, vamos a tener la diplopia horizontal. El séptimo par es el facial. Todos hemos visto cuando a las personas se les desvía la cara hacia un lado, que es una parálisis muy frecuente, la parálisis facial periférica. Esa desviación de la cara hacia el lado sano, o sea, el afectado va a ser el lado uno que no se mueve, que ha perdido el movimiento y que ha sido traccionado por el lado contralateral. Muy característico en este tipo de parálisis, ¿no? Caída de los músculos faciales del mismo lado del nervio afectado, con dificultad en la expresión facial, cefalea, espasmo hemifacial, etc. El séptimo par tiene una función sensitiva. Siempre hay que leer esta columna de acá, porque uno es la función motora. Su función mixta va que tiene inerva los 2/3 anteriores de la lengua. Es decir, si alguien tiene una lesión facial, lo que le preguntamos es si es que ha perdido el gusto o no a las comidas, ¿no? Eso nos va a señalar si
más es una lesión periférica o es central. Cuando es más central se da esa pérdida justamente gustativa, porque inerva a los 2/3 anteriores de la lengua, ¿ya? La función gustativa. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una persona que se ha desviado la cara hacia el lado derecho porque este es el lado sano. El lado afectado no puede, digamos, gesticular y la cara va a presentar una especie de hipotonía, ¿no? Hipotonía con desviación hacia el otro lado. Acá decimos tipo de parálisis facial, cuando es periférica se da el famoso fenómeno de Bell, es decir, cuando la persona cierra los ojos, los globos oculares se van hacia arriba y también la boca desviada se va hacia el lado sano y vemos que no arruga la frente y no cierra el ojo de ese lado. Cuando es central supranuclear puede arrugar la frente, cuando la lesión es central, ¿no? Puede arrugar la frente y cierra los ojos. Son lesiones que se dan cuando hay una lesión, sobre todo cortical, digamos, ¿no? Es una de las formas como uno puede saber si es una parálisis facial periférica o central, ¿no? El octavo par es saber si la persona escucha o no escucha, cómo está la audición por la vía, si es que se llama aérea o la conducción aérea, perdón, o la conducción ósea. A través del diapasón podríamos evaluar si es que cómo está la conducción ósea y la conducción aérea. Acá, ¿no? Una hipoacusia de transmisión cuando la transmisión ósea es mayor que la aérea, y de percepción cuando la aérea es mayor que la ósea. Tenemos ahí las pruebas, ¿no?, que se hacen con el diapasón. Cuando más se lateraliza es una lesión de conducción, y una lesión más de tipo sensorial, igual cuando se va al otro lado. Es normal cuando uno coloca el diapasón en la parte central que la persona escuche tanto la vibración como la conducción ósea por ambos lados. Hay una prueba muy sencilla que viene a ser cuando uno hace el chasquido de los dedos, es decir, uno frota el dedo pulgar con el dedo índice. Pueden hacer ustedes la prueba y poner en un lado del oído y después en el otro lado. Normalmente es una frotación. La frotación de las yemas debe ser percibido por un lado y por otro lado, ¿no? Antiguamente se hacía pues con un reloj de esos que suenan, de esos de cuerda grandes que podía uno escuchar el tic-tac. Ahora no tenemos ese tipo de relojes, pero entonces uno utiliza el frote de ambas yemas de los dedos para poder evaluar la audición. El glosofaringio y el décimo par, el noveno y el décimo, son nervios que nos van a controlar básicamente la faringe y la laringe, ¿no? Y que uno los evalúa en conjunto, sobre todo cuando uno tiene pues pacientes con problemas de disfagia, de disartria o disfonía, ¿no? O uno tiene pues afectaciones de los nervios laringeos con una voz bitonal o disfonías, y uno evalúa cómo está el velo del paladar, si está simétrico o asimétrico. El velo del paladar debe estar simétrico a ambos lados. Es como una cortina que debe estar a ambos lados de manera muy simétrica. Cuando más se va hacia un lado y el otro queda abierto, entonces es el signo de la cortina, y que se completa, digamos, la evaluación con el reflejo nauseoso. Si uno en la zona afectada estimula y no hay náusea, es que tenemos lesiones justamente del noveno décimo par craneal.
Entonces uno evalúa la voz, la deglución, el velo del paladar, cómo está la úvula al fondo y el reflejo faríngeo de la deglución. Son las pruebas que hay que hacer en cuanto al 9º y 10º par craneal. El 11º par o accesorio vamos a evaluarlo cuando la persona le pedimos que eleve los hombros y nosotros oponemos una resistencia, ¿no? Y vemos si es que puede elevar los hombros de manera simétrica, ¿no? O vemos alguna debilidad en alguno de ellos. O al girar la cabeza para evaluar los esternocleidomastoideos, ¿no? Entonces, igual es la forma como evaluamos al 11º par llamado espinal o accesorio, que tiene función básicamente motora, ¿ya? Y finalmente, el nervio del hipogloso es muy importante, digamos, su función en el habla, ¿no? Problemas a nivel de este nervio nos ocasionarán problemas fundamentalmente de articulación, ¿no? Porque no se podrá articular adecuadamente la palabra. Hay enfermedades que muestran una lesión, y no solamente del nervio hipogloso, sino también cuando hay un compromiso en tronco cerebral a nivel vulvar, se va a afectar neuronas que conforman este nervio hipogloso, y por lo tanto se va a producir una denervación de la lengua, produciéndose fasciculaciones. Es un signo muy característico en la enfermedad ELA, en la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que hay una afectación grande de la segunda motoneurona, también de la primera, pero fundamentalmente de la segunda, que compromete el asta anterior de la médula o las neuronas motoras a nivel vulvar. Las formas vulvares o de tronco cerebral son las más severas porque va a comprometer la vida de la persona. Es una enfermedad muy, muy agresiva, ¿no? Entonces es muy importante ver si la lengua está atrófica o ya vemos fasciculaciones. Las fasciculaciones son movimientos muy pequeños a nivel de la mucosa lingual, donde se puede ver casi como que pescaditos en cantidad se están moviendo ahí, ¿no? Esas son las fasciculaciones que hay y en algunos casos se llega a estudiar incluso mediante electromiografía, cuando se trata de precisar diagnósticos en la esclerosis lateral amiotrófica. Y se prueba haciendo los movimientos hacia un lado. En este caso se le pone este palito para que, como poner resistencia, igual al otro lado. O si no, se le dice que con la lengua infle, no infle, sino saque, digamos, a nivel de la mejilla, haga una bola en un lado, en el otro, hacia arriba o hacia abajo. O en todo caso, como la maniobra, como ven ahí en la figura. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, las alteraciones que uno puede hacer en relación a los pares craneales. Y tenemos pues entonces en el 8º par básicamente un nervio de tipo sensitivo, que ustedes saben muy bien que el 8º par lleva información auditiva y del equilibrio, y que alteraciones en el 8º par nos van a dar hipoacusia o vértigo. ¿Por qué? Porque lleva audición y equilibrio, ¿no? Y podemos tener ahí esa asociación de trastornos de la audición o trastornos del equilibrio. Va a depender de cuál de las ramas, si estamos hablando del sistema nervioso periférico, cuál de las ramas está afectada. Si es la rama vestibular, nos dará episodios de vértigo, o si es la rama auditiva, obviamente más en relación a hipoacusia. Hay una enfermedad viral que produce sordera súbita. Esa sordera súbita se debe a un virus que afecta fundamentalmente la rama auditiva, y a veces es unilateral y a veces bilateral.
Y ustedes saben pues que cuando se produce una lesión de los nervios, a veces es irrecuperable. Entonces, se dan casos en que se produce sordera por un compromiso viral bilateral. Más frecuente es el compromiso unilateral, por lo tanto da una sordera parcial. El noveno par, el glosofaringio, tiene una función mixta, motora, que tiene que ver con los movimientos de la faringe, pero tiene una función también sensorial en relación al tercio posterior de la lengua, ¿no? Del gusto, que lleva la información del gusto. Entonces, y también este 11º par es conocido porque semiológicamente puede haber una neuralgia del glosofaringio. Es muy similar a la neuralgia del trigémino. El trigémino va a doler la cara, más en relación al ojo o a la rama maxilar superior o inferior. Sin embargo, el glosofaringio va a haber un dolor intenso en la garganta, sobre todo a nivel de la deglución. Y es un dolor paroxismal, muy así tan fuerte como la neuralgia del trigémino, ¿no? Y las neuralgias pues van a requerir un manejo, esto lo van a ver ya en clínica, usualmente con tratamiento con anticonvulsivantes, antidepresivos, con medicamentos que incluso con pregabalina. El tratamiento ya lo verán en la parte clínica un poquito con mayor profundidad. Tan igual estas dos neuralgias que se estudiarán más a fondo. El 10º par, que también se estudia junto a ellos, lo vamos a reconocer por problemas de disfonía y de disfagia, ¿no? Por la inervación a los recurrentes laringeos y a los músculos de la faringe que va a ocasionar este problema, digamos, de la deglución. El 10º par es un nervio vago, se le dice vago porque se mete por, miren, todas las vísceras, corazón, el riñón, los pulmones, los intestinos, miren, para llevar información básicamente vegetativa, ¿no? Parasimpática, para las funciones pues diversas de los órganos. Uno de ellos es como el peristaltismo, o relacionado a las funciones de las demás hormonas del aparato digestivo. La motora tiene que ver con el nervio recurrente laríngeo y el laríngeo superior para la vibración de las cuerdas vocales, ¿no? Muy importante en el habla. Por eso sus alteraciones van a producir disfonía. El 11º par ya lo hemos visto, que tiene que ver con el trapecio y el esternocleidomastoideo. El trapecio lo evaluamos haciendo que la persona suba los hombros y colocamos pues una fuerza que se oponga a ello, ¿no? Y se visualiza a veces con la caída de un hombro, porque no puede elevar el hombro. Igual en el esternocleidomastoideo, los movimientos hacia un lado o hacia el otro lado. Su función es fundamentalmente motora del 11º par. Y de los 12º par, igual hemos visto que hay que ver el trofismo de la lengua, muy importante, ver si tiene las fasciculaciones, ver cómo está de algún modo la posición de la lengua, si está central o está lateralizado hacia un lado, y cómo está la fuerza muscular hacia los lados de la lengua. Entonces, eso es en resumen la semiología de los pares craneales. Sin embargo, acá ya vamos a tener esto ya se ve en la parte clínica, pero de todas maneras los he puesto ahí para que les sirva a ustedes de guía. En la parte clínica vamos a tener una patología determinada de la vía óptica, que puede ser congénita, traumática, vascular, degenerativa, inflamatoria. Cuando uno estudia un caso y uno hace una anamnesis, uno plantea una etiología. ¿Frente a qué etiología estamos? Una etiología congénita, traumática, vascular, degenerativa, inflamatoria, va a depender de la forma de evolución del caso, por neoplasia, etc. Vamos a tener lesiones prequiasmáticas, quiasmáticas o retroquiasmáticas, con una serie de patologías.
Esto les he puesto ahí un poco ya como introducción para que les sirva más para la parte clínica. Hasta la diapositiva anterior es la parte que les corresponde a ustedes conocerlo con más amplitud. Esto es para que tengan una idea. Por ejemplo, lesiones prequiasmáticas del nervio óptico lo tenemos en la neuromielitis óptica, en NMO, que se llama NMO, la neuromielitis óptica, que se da muchas veces solo o se da junto a la esclerosis múltiple, ¿ya? Bueno, ya estudiarán qué es la esclerosis múltiple con lesiones inflamatorias, autoinmunes, en varios niveles cerebrales, etc. Y así cada uno de ellos es una enfermedad que lo estudiarán la mayor parte de ellos en la parte clínica. Igual las patologías del tercero al 12º par craneal va a igual primero se estudia cuál es la etiología, en qué segmento de trayecto del nervio está afectado y qué, digamos, enfermedades pueden estar afectando. Ya hemos visto, señalado, por ejemplo, en el segmento cisternal por esclerosis múltiple, por polineuropatía desmielinizante, por afectaciones. Y así cada uno de ellos, todos ellos van a ver, también acá hay un síndrome, esto lo puse por estos síndromes, el síndrome de Gradenigo, que compromete el quinto, el sexto, séptimo y octavo par, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay síndromes de este tipo, ¿por qué comprometen el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo par? Tienen que ver por el foramen por donde va a pasar estos nervios y que tienen una etiología generalmente inflamatoria o infecciosa. Muy bien, entonces, estos dos últimos básicamente es de la parte clínica, pero hasta esta parte de la semiología clínica es lo que ustedes deben manejar. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de los pares craneales? Hola, hola. ¿Alguna